El apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios que hemos estado estudiando los días martes, Pablo está terminando la carta a los Efesios y nos da las últimas instrucciones. Para estas últimas instrucciones vamos a leer ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y vamos a leerlo juntos para comenzar nuestro estudio de esta noche. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo leemos una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre bendito, Señor, ahora que hemos cantado alabanzas a tu santo nombre, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Habla nuestras vidas con tu palabra, edifícanos, Señor. Tú tienes una enseñanza para nosotros esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y abra nuestros ojos en todo lo que vamos a ver hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, Pablo está terminando ya su carta a los Efesios y nos da las últimas instrucciones. Número 1, toma fuerzas de Cristo. Ha tocado muchos temas en la carta a los Efesios y dice precisamente Efesios 6:10. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia al día dice en estas palabras: por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. La traducción en lenguaje actual dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Siempre que en la Biblia encontramos la palabra Señor y aparece la palabra Señor, la S mayúscula, se refiere a Cristo, hermanos. Pablo le está diciendo aquí a los Efesios y nos dice a nosotros: la última cosa que tengo que decirles es que tomen de Cristo las fuerzas que necesitan para seguir adelante. Ya tocamos muchos temas en la carta, pero antes de despedirme, hermano, hermana, dice Pablo, toma de Cristo las fuerzas que te hacen falta para seguir adelante. Por eso en las otras versiones dice: por último, fortaleceos en el Señor. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Número 2, permanece firme contra el diablo. Son los últimos consejos que empieza ya a dar para terminar la carta. Y dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Permanece firme contra el diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esta armadura? Bueno, de esto vamos a hablar más adelante, así que vamos a dejar esta parte, la explicación, para después, porque Pablo toca este tema más a detalle más adelante. Luego dice el texto: para que podáis estar firmes, vestidos de la armadura, para que podáis estar firmes. Y ya desde aquí nos está diciendo que el propósito de vestirse con la armadura de Dios es estar firmes, hermanos. No lucirla, no, mira qué bien me queda esta armadura, qué bien me veo, o presumir la armadura de Dios. No, dice, el propósito de la armadura de Dios es que no vayas a caer, hermano, es que permanezcas firme. Y luego dice el versículo ahí mismo: contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Dice la traducción en lenguaje actual: contra los ataques del diablo. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: contra los engaños del diablo.
Esto nos lleva a replantear un poco más. Punto número 3, las acechanzas del diablo. Porque encontramos entonces, hermanos, que desde el huerto del Edén, Satanás ha estado engañando. Desde el huerto del Edén, Satanás ha estado engañando. Jesús le llamó el padre de mentira, porque es experto en engañar. Mezcla la verdad de Dios con lo falso y convence al hombre que está haciendo bien cuando está desobedeciendo a Dios. En eso se especializa el diablo. Vamos a poner un poco de verdad y vamos a mezclar cosas falsas para que la gente crea que sí está haciendo bien, que está haciendo bien a Dios cuando en realidad lo está desobedeciendo. La Santa Inquisición, que le llaman, es porque una religión dijo: si nadie más es de nuestra religión, tiene que morir. Y los torturaban, los sacrificaban, los quemaban vivos y decían: lo hacemos en el nombre de Dios, porque están los demás, son herejes si no nos siguen a nosotros. Por eso el diablo se especializa en mezclar una parte buena, una parte mala, y dice: no te preocupes, tú estás bien. Hay muchos que justifican sus pecados porque ya cayeron en la trampa del padre de mentira, que les hace creer que hay otros peores y que sus pecados no son tan malos como para merecer el castigo de Dios. Sí, el diablo ya les trabajó, los moldeó a manera que dice: bueno, yo, ¿para qué me andan viendo a mí si hay otros peores? Hay otros que hacen cosas más peores, y eso que están sirviendo, y esos que están haciendo esto, y eso que están haciendo lo otro. ¿Para qué me miran a mí? ¿Piensas acaso que no eres tan malo como para que merezcas el castigo de Dios? En eso se especializa el engañador, Satanás, el diablo. Y el diablo se aprovecha de nuestra naturaleza pecaminosa para alejarnos de la consagración, de la santidad, para desviarnos de la voluntad de Dios. Sabe el diablo nuestra naturaleza de pecado. ¿Y cuál es nuestra naturaleza pecaminosa? Ahí en Colosenses también capítulo 3 versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El ser humano tiende hacia lo malo, tiende hacia el mal. Hay gente que ve a su esposo o a sus hijos y dice: pues primero Dios, ahí se va a ir componiendo. Nunca se va a componer. Si no se acerca a Dios, si no está conectado con Dios, 100% va a tender hacia el mal. El diablo precisamente no llega a atacarnos directamente, no se presenta y nos ataca, sino que lo hace a escondidas. Por eso dice el texto: las acechanzas del diablo. Lo hace escondidas. El diablo va y nos observa, y tú puedes ir a tu casa y dices: aquí no me ve el pastor, aquí no me ven ni los hermanos. Pero hay demonios que están mirando y ven todo lo que haces, todo donde vas, cuando duermes, cuando te levantas, y todo lo que haces. De manera que el diablo sabe y conoce tus debilidades y aprovecha las circunstancias y el momento adecuado para tenderte una trampa. Adapta pues sus métodos de acuerdo a la persona. Vamos a poner un ejemplo. Quizás hay un creyente que ha estado batallando con los vicios y dice: pues gloria a Dios, yo ya puedo ahora celebrar a Dios, que ya no más he caído en los vicios. Y mientras el creyente está celebrando que ha vencido los vicios, Satanás a escondidas
está trabajando para que en su corazón haya crítica, para que en su corazón haya resentimientos, haya ambición, avaricia, pereza, envidia. De manera que mientras está celebrando, qué bueno, pero ya el diablo empieza a trabajar acechando. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo nos da una esperanza a los cristianos que se sienten acosados por las huestes espirituales de maldad. Dice, sí, vamos a vivir la vida cristiana. Ya hablamos muchos puntos en la carta a los Efesios, pero recuerda que el diablo está acechándote. Y tal vez pienses, si él conoce todo lo que hago, donde quiera que voy, sabe mis debilidades y va adaptando todo para apartarme de la santidad, de la consagración, para que me desvíe de la voluntad de Dios. ¿Hay una esperanza para esto? Claro que sí. Satanás es más poderoso que los humanos, pero no tiene el poder y la autoridad de Dios, hermanos. Sí es más poderoso que nosotros como humanos, más poderoso que los humanos, sí, pero no tiene el poder y la autoridad de Dios. Por eso le digo que solamente conectados con Dios, las cosas salen bien. También Satanás está en un solo lugar. Dios es omnipresente, está en todas partes. Son las diferencias que podemos encontrar. Entonces, el diablo no es todopoderoso, no está en todas partes. Y es más, la Biblia nos dice que Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Ahí en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que cuando piense que el diablo está al acecho, no piense, ay, entonces soy como una pequeña ovejita y un león que viene a devorarme. No, no tiene todo el poder, no está en todas partes. Cristo lo derrotó en la cruz. Es más, la Biblia nos muestra que Satanás es un enemigo ya vencido, ya fue derrotado. Es más, Dios ya lo sentenció al lago de fuego. Ya la sentencia está dictaminada. En el ser humano no. Si ahorita usted se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona. Pero si decide no arrepentirse e ir a casa con sus pecados, sigue en la maldad, en el pecado. Si Dios le llama a cuentas, ahí ¿qué cuenta va usted a entregar? ¿Estaba preparado o no estaba preparado? ¿Estaba listo para presentarse con Dios o no estaba listo para presentarse con Dios? Pero en el caso de Satanás no hay opción de arrepentimiento. Dios ya lo derrotó, ya lo sentenció, ya hubo una sentencia final, ya preparó un lago de fuego y dice, ¿sabes qué? Ya está derrotado. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este texto nos muestra que el infierno nunca lo hizo Dios pensando en el hombre. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todo el que no quiere nada con Dios, el mismo camino que lleva el diablo, ahí va él. Apocalipsis 20:10 también dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No un tormento sencillo, día y noche por los siglos de los siglos. Ahora tan solo imagínese, si nosotros no somos tan poderosos como el diablo, y el infierno fue preparado para torturar al diablo por los siglos de los siglos, día y noche, ¿qué nos espera a nosotros
si no nos acercamos a Dios. Satanás ha perdido con Cristo, ha sido derrotado por Cristo. Por lo tanto, como ya es un ser derrotado, sentenciado, ya perdió todo, ahora Satanás le ha declarado la guerra al creyente y a la iglesia. Con Cristo ya no pudo, dice, ya no se pudo, pero esas almas que tú salvaste, esa iglesia que tú tienes, no llega a atacar, sino que las acechanzas del diablo, a ver cuántos te quito. Y ya le voy a poner envidia a uno, y ya le voy a poner crítica a otro, y le voy a poner chisme a otro para que se salga de la voluntad de Dios. No necesita venir el diablo y tomar tu mano y apartarte de Dios. Él empieza a estudiarte, a ver cómo es tu vida. Y eso nos lleva al punto número 4. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, hermanos. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. Efesios 6:12 dice, sobre todo, Efesios 6:12, no sé si está ahí la cita, si no está, vamos a buscarlo. Dice así en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando Pablo escribe esto al final de la carta, déjeme recordarle un poco, en todo nuestro estudio de la carta a los Efesios, no es la primera vez que Pablo habla de las fuerzas espirituales. En Efesios 1, 21 y 22, por ejemplo, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En este pasaje Pablo nos está diciendo, mira, Cristo tiene autoridad sobre todos estos poderes. Efesios 2, del 2 al 5, también vuelve a mencionar sobre los poderes espirituales, las fuerzas espirituales. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en esta parte Pablo nos dice que Cristo nos rescató del dominio del príncipe de la potestad del aire. Note cómo ha estado hablando de estas fuerzas espirituales en la carta. Al llegar al capítulo 3, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí también Pablo nos dice que los poderes espirituales aprenden de la sabiduría de Dios al ver la unidad de los pueblos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y una más, Efesios 4, 26 y 27, dice así, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27 dice, ni deis lugar
al diablo. ¿Qué está diciendo aquí? El diablo está activo. El diablo está trabajando. Sí, ya está derrotado, ya está sentenciado, ya con Cristo ya no pudo. Pero va a estar acechando, dice. Va a estar buscando que le des un lugar, porque quiere apartarte de la voluntad de Dios. Aunque el diablo ya fue juzgado y sentenciado, todavía tiene poder si se le da la oportunidad de influir y corromper la vida del cristiano. Tú eres el que abres la puerta para que el diablo empiece a sembrar ahí una raíz de amargura, empiece a sembrar ahí un chisme, empiece a sembrar algún mal pensamiento, esto y lo otro. El diablo sabe que ya perdió, pero va a intentar influir y corromper la vida del cristiano. A pesar de que el diablo ha sido derrotado, los creyentes todavía pueden hacer las obras infructuosas de la carne. Por eso Pablo escribe ahí en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El diablo sigue activo, sigue trabajando y va a luchar porque el pueblo de Dios no esté unido. Esa es la labor del diablo. Cuando alguien te venga con un chisme y que mira que yo por eso no me llevo con fulano y no sé por qué te llevas con sultano, esa es la labor del diablo, partir en pedazos el pueblo de Dios. Satanás odia una vida de unidad, odia una vida que busque el crecimiento espiritual, la honestidad, el perdón, la pureza, pues, la sumisión y el amor. En pocas palabras, hermanos, Satanás no está de acuerdo con el estilo de vida que Pablo escribió en esta carta. Y cuando dice las casadas estén sujetas a sus maridos, dice el diablo, no estoy de acuerdo. Y el marido, amad a vuestras mujeres, tampoco estoy de acuerdo. Hijos, obedeced a vuestros padres, tampoco estoy de acuerdo. Y él está en contra de todos estos puntos que se estuvieron escribiendo en la carta sobre los cónyuges, los hijos, los empleados y los patrones. Satanás lucha porque los creyentes no avancen hacia la madurez y los distrae con las ofensas. Dice también que va creciendo, va madurando, y dice el diablo, no me gusta, no debe seguir creciendo, no debe madurar. Y ahí vienen los problemas matrimoniales. Y dicen, ay, es que este esposo que tengo o esta esposa que tengo no me deja ser espiritual. Y el diablo está trabajando. Y dice, bueno, vamos a problemas con los hijos. Y bueno, va otra vez y sigue al acecho, usando las artimañas para que la iglesia y Cristo sean desprestigiados y blasfemados. Va calculando todo lo que hace. Como ya perdió, como ya está derrotado, ya está sentenciado, ya no puede presentarse así, aquí voy a destruir. No, solo le queda estar al acecho. Como decíamos al principio, que Satanás está engañando, los engaños del diablo, los ataques del diablo, el acecho del diablo. En conclusión, hermanos, cuando los lectores de la carta a los Efesios y cuando todos nosotros que le hemos estado estudiando, pensamos que nuestro mayor enemigo es nuestro cónyuge necio que no entiende, o es nuestro hijo que por más que se le ha enseñado sigue en la rebeldía, o es un empleado flojo, o es un patrón incomprensible. Pablo nos dice, espérate tantito, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es
contra las fuerzas espirituales de maldad. No pelees pues que con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Es el diablo que está planeando y moviendo cosas ahí. Tus hijos no son el problema, tu esposo no es el problema, la situación no es el problema, el problema es el diablo. Ahí debes de enfocarte. ¿Qué tiene que hacer el cristiano para resistir los ataques de las huestes de maldad? En los versículos que estudiamos hoy dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se te olvide, mi hermano, que el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, ahora obra en nosotros. La última cita de esta noche, Efesios 1, 19 y 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si ahora esa supereminente poder, esa fuerza está en nosotros, aquella que levantó de los muertos a Cristo Jesús, hermanos, sí podemos salir adelante. Estando con Cristo somos más que vencedores. Los creyentes debemos reconocer que somos débiles frente al enemigo sobrenatural y por lo tanto nos fortalecemos en el poder de Cristo. Es lo que Pablo enseña en estos versículos que tenemos. Mira, fortalécete en el poder de Cristo. Pónganse de pie, hermanos. ¿Y cómo podemos resistir a Satanás? Con el poder de Dios. ¿Cómo puedo resistir a Satanás fortaleciéndome en el poder de Dios? Dice Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios. Porque el propósito de la armadura es que estés firme contra las acechanzas del diablo. El diablo ha declarado la guerra a los hijos de Dios y a la iglesia. Los creyentes, como soldados de Cristo, debemos ponernos la armadura y no permitir que el diablo nos distraiga de nuestro compromiso con Cristo, de la obediencia hacia Dios, de la fidelidad hacia Él. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Venga, hermano, vamos a orar. Vamos a pedir fortaleza de parte de Dios. En medio de las acechanzas del diablo, tomamos fuerzas del Señor. En medio de los planes que Él está haciendo, Señor, yo me fortalezco en ti, Señor. Vamos a orar también por las peticiones. Y si mientras se acercan, vamos a cantar este coro. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia
llenará mi corazón. Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Padre bendito, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. El ser humano es débil frente al poder de Satanás. Pero cuando nos fortalecemos en Jesucristo, cuando nos ponemos la armadura de Dios, Satanás no puede tocarnos. Satanás no puede derrotarnos, Señor bendito. Por eso Pablo dice: mis hermanos, permanezcan firmes ante las acechanzas del diablo. El diablo va a querer que haya divisiones, que haya críticas, que haya desunión, que haya chismes, pero ustedes no lo permitan. Ustedes fortalezcanse en el Señor, permanezcan firmes contra las acechanzas del diablo, Señor. Padre bendito, hoy tú nos has hablado también, Señor. El verdadero enemigo, Señor, no es un hijo rebelde, un cónyuge tal vez necio, un patrón o un empleado. Es Satanás mismo que está planeando, Señor, contra nosotros. Pero en Cristo somos más que vencedores, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor bendito. Y hoy traemos nuestras peticiones delante de ti.